Hola, profe. Hola, hola. Ya, vamos a Hola. comenzar. Hola, muchachos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hola, profesora. Hola, hola, muchachos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a ver según el cronograma. Profe, Diga, que a propósito de eso, porque yo ahora estaba, antes de la clase, porque no tuve tiempo antes realmente, vi o sea, no la vi completa, vi parte de nomás la grabación de la clase pasada, que fue el lunes, que yo no pude ¿ya? asistir. Y claro, al principio también estaba revisando lo mismo. Y usted dijo ahí que era la clase 3 pero es la clase 4 la del lunes pasado, pues nosotros partimos desfasados. Que yo ahí como que dije, hoy estaba toda perdida con las fechas, nosotros partimos el miércoles 5. A ver, dame un segundito. Dame un segundito, hija. Estamos. Empezamos el 5 del 2, el 10 del 2, el 12 del 2, el 17 Claro, el 17 del fue la cuarta clase. 2 y hoy día estamos en la quinta Quinta. clase. Y por lo tanto, hoy les toca evaluación. O sea, mañana, los jueves O dijo sea, que... o sea, el jueves. O sea, Sí, el eso. jueves, sí, correcto. Claro, por eso tuvimos Así, la evaluación el jueves pasado porque fue del lunes pasado y el miércoles anterior. sí, ningún problema. Sí, ahí que yo a veces me pierdo los días en el horizonte. Pero sí, ahora tenemos la evaluación que les voy a dejar programada el día de jueves para viernes por 24 horas. Y ahí el día 24 del 2 tendríamos la última evaluación del módulo. Ya, si no hay problema, muchachos. Entonces, según cronograma, que hoy estamos a 19, vamos a analizar los aspectos financieros del corretaje de propiedades, algunas garantías del sector, algunas obligaciones del cliente en caso de que incumpla alguna obligación de las partes. Y obviamente vamos a hacer un resumen de la clase anterior y obviamente de lo que les va ya a tocar en la evaluación. Claro, porque igual vi que, o sea, yo como le decía, no vi la clase completa, no alcancé, porque aparte vi que en la primera parte de la clase, el primer bloque, digamos, se hizo como en realidad un repaso de lo que entró para la prueba, el detalle en el servicio de impuesto interno, esas cosas. Y después ya como en la materia nueva, me adelanté obviamente porque ya no tenía más tiempo de verla, y se vio creo que como hasta la diapo 24 por ahí, Eso, del, ah, que digamos, del PPT que usted estaba mostrando. sí, más o menos como hasta la 24. A ver, déjeme ver las clases. Vamos a entrar acá. 17 del 2 empezamos con documentos legales administrativos para asegurar una transacción. Sí, sí, que vamos hasta la lámina. Me pareció ver que era hasta la 24 por ahí. No sé si estoy en la misma que ustedes. A ver, la 24 es. ¿Cuál es el Ay, que beneficio estábamos tributario? hablando con la ley Pereira, ¿correcto? Claro. O sea, yo Sí, obviamente no entiendo mucho porque sí, no alcancé a ver esa parte, pero vi la diapositiva que digamos como al final de la grabación. Quedamos en que hoy día nos iba a explicar lo que era la ley Pereira. ya. Ah, ya. Gene, porque siempre se me olvida a mí ya. Vamos a copiar aquí y vamos a trabajar la 24. Vamos a pegar acá. Vamos a entrar al artículo. Y parece que yo lo he dejado por acá. El 425.
Ya. No sé, no me gusta. Vamos a sacar desde aquí y vamos a sacar ya. Unos segundos, muchachos. Vamos a entrar al BCN, que está medio lento hoy día mi computador. Le dicen, Chile. Vamos a compartir. Oh, está súper lenta mi computador, perdón muchachos, pero no quiere abrir la... ¿Viste? Vamos a tener que ver si lo puedo descargar de PC. 9135. Ahí, 9135. En Chile, a ver si me deja ahí. Biblioteca, aquí ya la encontré. Ya. A mí se quería descargar el... Vamos a compartir ahora sí. Compartimos. Compartirlo. Ya. ¿Están viendo la página, cierto? Sí, Vamos a un Ábrame ahí esa puerta. Póngale la esta, que hace mucho calor acá adentro. Entonces, vamos a ver. Vamos a borrarla para acá. Ya. ¿Qué es lo que, de qué se trata la ley, ley Pereira, que es la ley 9135? Ya, es una ley que dispone que las habitaciones económicas que se construyan ya con los requisitos que establece estarán exentas por el plazo que indica en todo lo dispuesto que grave la propiedad raíz, ya, con exclusión de lo que señala. La renta que produzca no se considera para los efectos del impuesto global complementario
Otras liberaciones de impuestos establece que debe entenderse por habitaciones económicas y las sustrae a todo control de Comisariato General de Subsistencias, Precios, dispone que no regirán para ella las limitaciones de renta que se refiere a la ley C. 1844 del 14 de febrero de 1949, que fija la norma relativa a los arriendos. Entonces, para aquí, mejor para que entendamos qué es lo que la, qué es lo que es la ley Pereira, dice que ordena que las habitaciones económicas que se construyan de acuerdo con los requisitos de esta ley están exentas de cualquier tipo de impuesto que grave la propiedad raíz. De eso se trata eh, esta ley Pereira. Ahora, hay que tener algunos requisitos para esta ley, ¿ya? Y aquí lo que indica que aquellos que correspondan a pagos de servicio, como pavimentación, alcantarillado, eh, esta excepción dice regirá por 10 años. ¿A qué nos referimos con exención? Aquellas que están como excluidas, ¿cierto? De este tipo de impuestos. Ahora, dice que la renta producida por las habitaciones económicas que se refiere a esta ley no considera para los efectos, ¿cierto?, que ya les decía, del impuesto global complementario. Y las habitaciones que se refiere a esta ley no van a ser consideradas de los acervos hereditarios para los efectos del pago de cualquier impuesto, ya sea a las herencias o donaciones. Entonces, acá dentro de esta normativa además indica que las sociedades, ya que vayan a contribuir con el exclusivo objeto de construir habitaciones económicas, de acuerdo a lo que dice la ley, estarán exentas de impuestos también de tercera categoría de la ley sobre el impuesto de renta y del 50% de los impuestos que graban ya su constitución. Y además habla que los dividendos utilizados o utilidades o participaciones que reciban los socios o accionistas no van a estar afectos a ninguna categoría del impuesto a la renta. Y por lo tanto, las utilidades obtenidas por dichas empresas estarán afectas al impuesto establecido en el artículo 20 del decreto fuerza de ley 285. ¿Ya? Eh, ahora, acá lo que está hablando, igual que para los efectos de esta ley, ¿qué es lo que se entiende por habitaciones económicas? ¿Ya? Y eso se entiende que son aquellas que tienen que cumplir con estos requisitos. Primero, que los planos y especificaciones estén de acuerdo con los reglamentos, ordenanzas, especificaciones de la Caja de Habitación Popular y sean aprobadas por ella. Que el costo de edificación de las construcciones por metro cuadrado no deben exceder de un 75% del suelo vital, en este caso del departamento de Santiago. Y por lo tanto, que para ese efecto indicado se considera el presupuesto de las respectivas obras que apruebe el Consejo de la misma. Habla también que los proyectos que se ejecuten con arreglo a las disposiciones de la ley podrán consultar locales comerciales siempre que su ubicación o importancia lo justifique en cierto juicio del Consejo de la Caja de Habitación. Está hablando que la superficie mencionada de los locales no podrán en ningún caso exceder al 20% del total del edificio respectivo o proyecto y que las obras que realicen parciales deben mantenerse la proporción eh, señalada anteriormente, que es el 20%. Y por lo tanto que los locales comerciales que se construyan en virtud, ¿cierto?, de esta ley, van a gozar de franquicias establecidas en la presente ley. Entonces, lo que se está diciendo aquí, que las construcciones, ya que se hagan bajo la ley Pereira, en algún caso van a estar exentas, ¿cierto?, de pago de impuestos del global complementario, que
en las construcciones va a permitir, por ejemplo, que el 20% sea para efectos de un local comercial, y que además eh, esta ley es muy cortita, eh, habla de que la renta, ¿cierto?, que sea producida bajo estas consideraciones, eh, que es construir habitaciones económicas, entonces eh, tienen exclusiones, ¿cierto?, de pago del global complementario, inclusive del IVA, ¿ya? Entonces aquí da una opción de que aquellas personas que quieran hacer construcciones, ¿cierto?, de habitaciones, como lo indica acá, les va a permitir de cierta manera al, eh, al contribuyente, ¿cierto? O a quien en algún momento se esté construyendo o en algún caso vaya a vender, porque dice que después ya no entran estos temas a- ya no entra este tema de nuevo al pago de impuestos. Ahora bien, para que hagamos un resumen de lo que les dije yo de esta ley, vamos a hablar de que es un conjunto de normas que van a facilitar de cierta manera la venta de bienes raíces. ¿Ya? Profesora, Ah, dígame. eh, buenas tardes de nuevo. Mire, lo que pasa es que la clase anterior, cuando íbamos terminando, usted mencionó esta ley, ¿verdad? Y Ujú. yo alcancé a tomar apuntes y lo que usted dijo en esa ocasión decía, Ley Pereira. Es la ley 1935 que digamos, se promulgó el 2015 y es un beneficio tributario a bienes que no generan utilidades, que se usan como habitación. Entonces, no, Eso y estamos ahora hablando. sí, Eso sí, pues, estamos pero y ahora hablando. no, no entiendo por qué ahora dice que el 20% sí se puede construir, porque lo que yo entendía era como que lo que usted Pero dijo era ojo que que una no se cosa arrendaba. es las ¿Mm? utilidades y otra cosa es ¿Mm? que si tú puedes o no construir. Tú puedes construir el 20% de la propiedad, aquí dice la normativa, bajo esta normativa que es la ley Pereira, ¿ya? Estamos hablando para local comercial. El 80% tiene que ser para lo que le llaman, ¿cierto?, habitación. Y en el fondo, esta ley, así en resumidas cuentas, es como para las casas de menor costo, ¿verdad? Y ellas quedan exentas de impuestos, una cosa así, ¿o no? Eh, de cierta manera, ¿ya? De cierta manera, porque en realidad aquí lo que busca esta ley es darle un nombre a algo que es informal, ¿cierto? Y que busca de alguna manera regularizar y facilitar la vida de raíces. Porque ¿qué pasa con la gente? Que viene, usted tiene una casa y usted lo primero que hace, después que la tiene, pasa un tiempo, usted viene y la construye, ¿ya? Construye, creyó, usted hizo ampliación, etc. Bueno, ¿cómo usted puede regularizar esa casa? Y resulta que además usted, dentro de la regularización de su casa, vino y puso un almacén. ¿Cómo usted puede regularizar esa casa cuando después usted la quiere vender? Porque no hay problema mientras que usted no la quiera vender. ¿Cómo usted la regulariza? En obras de la municipalidad y impuestos internos, Va a depender. Antiguamente se podía regularizar por la ley del mono, pero siempre y cuando tú no tuvieras el 40% no construido, ¿ya? Eso con la ley del mono. Ahora, esta ley, ¿qué es lo que vino como a regular la informalidad? ¿Ya? ¿Ya? Vino a regular la informalidad que un- hacían las personas al construir. Entonces, ¿qué te dice? Ya, como tú construiste una casa habitación, no te van a cobrar impuestos
por esa habitación como extra que tú tienes. Tampoco te van a... ahora, si tú además construiste para, pongamos, hiciste un local comercial ahí, te dice que no puede ser mayor al 20%, o sea, más del 20% de la construcción para ese local. Eso es lo que te está diciendo esta ley en general. Profe, ¿más del 20% del terreno o el 20% de la totalidad de lo construido solamente? El 20% de la totalidad de lo construido. Ya. Ya no Porque puede sí, o exceder sea, el de hecho yo iba a 20% de la preguntar, totalidad. ya, sí, porque bueno, yo iba a preguntar que no sabía si lo habían visto o no en la clase pasada porque no lo alcancé a ver. No, si no Eh, alcanzamos a verlo, y ahí estaba solamente había dejado yo como el título. la diapo, ya. Que porque yo Claro, la verdad es que no estaba entendiendo a qué se refería con habitación comercial. O sea, sí lo podía como suponer quizá de que era, claro, que mucha gente lo hace que de una casa, una de sus habitaciones la toma como, o construye algo aparte, ¿cierto? De que lo deja como un kiosco, o sea, como un como almacén o algo así, ¿cierto? O algo, o incluso como un taller de costura o cosas así. Entonces, no estaba segura si se refería a eso o no. claro, pero de eso más bien es una ley súper cortita, ¿ya? Que viene a eso más que nada, a regularizar de cierta manera, ¿cierto? Lo que es irregular y que lo hacen. Por eso, esta normativa lo primero que te dice es que ordena que las habitaciones económicas que se construyan de acuerdo a los requisitos de la presente estarán exentos de todo impuesto que grave las propiedades. Porque resulta que todo lo que uno haga va a gravar impuestos. Entonces, esto es lo que viene en realidad a decir esta ley, ¿ya? Y por eso habla de habitaciones económicas, ¿ya? Y además te dice que los dividendos, utilidades, ¿cierto? Eh, tú tienes que cumplir con algunos requisitos, ¿cierto? Que el costo de esa edificación, de las construcciones por metro cuadrado, no exceda del 75% de lo que corresponda, del 20% del total edificado en el caso de locales comerciales, etcétera. ¿Ya? Pero eso es más bien lo que viene a indicar esta ley. Ahora le voy a pasar la diapositiva. Un segundito que... ¿Dónde tengo? Acá está. Ya. Ahí están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí se ve. Que no veo yo la doble pantalla. Ya. Ahí sí veo la doble pantalla. Entonces, ¿qué les decía yo? ¿Cuál es el beneficio tributario que posee la vivienda acogida a esta ley? Y les decía que hasta el 31 de diciembre de 2015 dice que, les decía aquí que el beneficio tributario del bienes acogido a la ley Pereira se refería a que no se presume que generan rentas cuando son utilizados por el propietario o su familia, y de acuerdo con los dispuestos al artículo 20, número 1 de la ley sobre el impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente si yo hice pieza, me agrandé, hice un pequeño local, no quiere decir que yo esto lo tengo para un local comercial, sino que más bien lo tengo para casa habitación. Y para eso yo tengo que tener el 80% construido para casa habitación y un 20% solamente en el caso para un local comercial. Y como yo hice una construcción irregular, ¿cierto? Con esta ley yo la puedo regularizar. ¿Ya? Eso es en general. Entonces, vamos a hablar acá de la información del Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Indica el verdadero dueño de un bien raíz. Entonces, acá es, ¿qué pasa cuando nos hacen esta pregunta? Bueno, no, la información del Servicio de Impuesto Interno no indica el verdadero dueño de un bien raíz, ¿ya? Porque el documento que indica quién es el verdadero dueño de un bien raíz es el certificado de dominio vigente a la fecha de la solicitud, ¿ya? Porque con el certificado porque, a ver, yo puedo haberme comprado una propiedad, pero resulta que después la vendí. Claro, yo puedo tener todavía la escritura,
pero donde se certifica quién es el verdadero dueño o el nuevo dueño, ese certificado de dominio vigente a la fecha de la solicitud. Ahora, ese documento es entregado por el conservador de bienes raíces y corresponde, si correspondiente, y no por el Servicio de Impuestos Internos. Ahora, donde sí puede obtener mayor información relativa a este tema es en el sitio web, ¿cierto?, del Servicio de Impuestos Internos, en servicio online, menú, avalúo y contribuciones de bienes raíces, opción, avalúos y certificados. Entonces, además decíamos que para acoger a la vivienda de FL2, el cálculo que debe hacerse por los metros cuadrados útiles, sin contar lo que ocupa las paredes o los metros cubiertos que incluye las paredes, dice, son viviendas económicas las que se construyan de conformidad a sus disposiciones y que tengan una superficie edificada no superior a los 140 metros cuadrados de una unidad de vivienda. Y las condiciones para que una vivienda sea acogida al DFL2 la determina el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es MIMBU, ¿cierto? Y quien a través de las direcciones de obras municipales va a otorgar los permisos y recepciones finales acogiendo las edificaciones a este decreto. ¿Ya? Ahora, de lo que estábamos hablando de acá, de las viviendas de FL2, hay una circular, que es la número 300 ya del MIMBU, que imparte instrucciones para calcular las superficies edificadas. Ahora, el servicio de impuestos solo aplica un beneficio tributario a las viviendas que han sido acogidas del DFL2 en su permiso de edificación, ¿ya? Y que además eso lo deben reducir a escritura pública, pero no tiene la facultad de dar el carácter de FL2 a una vivienda. Eso no son atribuciones del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Ahora, una bodega o un estacionamiento, ¿es considerado como propiedad habitacional? No, ni la bodega ni el estacionamiento son considerados como propiedad con destino habitacional. Porque su destino no es vivir en ellos, sino que el destino es servir la bodega de almacenaje en caso de la bodega y de estacionamiento en el caso restante, ¿cierto? Eso es la bodega y el estacionamiento. Y por lo tanto no está como considerada, ¿cierto?, como parte de la propiedad habitacional. Ahora, ¿cuáles son los destinos que puede tener? Ejemplo, los bienes raíces no agrícolas. Pueden tener comercio, ¿ya? Deporte y recreación. Así que yo, los bienes raíces no agrícolas, puedo poner locales comerciales, puedo hacer deporte, no sé, canchas de pádel, de tenis, de fútbol, de educación y cultura, hotel, motel, habitacional, industria, bienes comunes, bodega y almacenaje. Esos son los destinos que puede tener cualquier bien raíz no agrícola. ¿Ya? Eh, les decía, ¿cierto? Así como otros como salud también, ¿cierto? No sé, puedo poner una clínica y un transporte y telecomunicaciones, puedo tener, eh, explotar lo que es la minería, puedo poner oficina, puede ser una administración pública y defensa, La parte citoriazo, de contabilidad. ¿ya? Entonces, y otros no considerados. Entonces, ahora bien, puedo encontrar el rol y saber si el dueño de una propiedad, ingresando solo acá a la dirección del bien raíz en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, no, ¿ya? Porque la información del propietario es confidencial. Y para eso hay que recordar que el dueño de la propiedad puede encontrar el número de rol ingresando con su root y clave tributaria en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos, menú avalúo, contribuciones, raíces, donde dice opción, avalúos y certificados.
Ahora, ¿qué es lo que es un área de expansión urbana? ¿A qué le llamamos aquello? Hablamos que es el área territorial establecida por los instrumentos de planificación territorial y destinada para la extensión de un área urbana. Y ahí tenemos el Decreto Supremo 47 de 1992 que fija y ordena la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Ahora, ¿por qué al buscar una propiedad por RUT no aparece, pero si la buscamos por el RUT sí? Bueno, porque la información del propietario de un bien raíz las entregan los conservadores de bienes raíces eh, y cada vez que se produce una enajenación del bien, ¿cierto? Te crean un rol. Y esta información se entrega por periodos mientras no se reciba por el Servicio de Impuesto Interno, seguirán solamente relacionados al bien raíz los datos del propietario anterior. ¿Ven? Entonces, por eso nos vamos a encontrar la información solo con el ROP. Es lento, si se dan cuenta ahí, el proceso, porque no es que automáticamente desde el conservador de bienes raíces que automático lo informe al servicio de impuestos internos. Acá dice que lo entrega por periodos. Y por lo tanto, lo más probable es que la información no siempre esté actualizada. Ahora, también la situación de los conservadores de bienes raíces envía información con error, cuya depuración también tarda un tiempo en concretarse. Y por lo tanto, el rol aún no está relacionado con el nuevo RUT del propietario. Ahora, ya les decía que el contribuyente puede solicitar el cambio de antecedentes por medio del mismo sitio web en menú avalúo de contribución. O sea, yo puedo solicitar ese cambio. Ahora, ahora, si yo espero que el servicio lo haga solito, voy a tener que morir esperando. Entonces, mejor hagamos el trámite porque se puede hacer, mi gente, la cantidad de información que les llega. Entonces, es mejor que hagamos el trámite en el servicio de impuestos internos, avalúos y contribuciones de bienes raíces y hacemos, ¿cierto?, la solicitud de declaración. ¿Cómo hacemos ese trámite? Ya de ese bien raíz que queda asociado a mi RUT, tenemos que solicitar el cambio de antecedentes, nombre, RUT y o dirección para envío de contribuciones, y se hace donde les decía, ¿cierto?, en la oficina o en la página. Ahora, ¿qué el servicio debe asignar un nuevo rol de evalúo cuando se vende una propiedad de un bien raíz agrícola? Sí. Si la propiedad tiene un rol original, esta prevalecerá, independientemente de que se transfiera sin derecho a uso y goce. Ahora, si la propiedad nunca ha tenido un número de rol o fue omitido, se le deberá hacer los trámites pertinentes para que el Servicio de Impuestos Internos le otorgue uno. Ahora, en el caso que se transfiere una parte de la propiedad, es necesario que exista una subdivisión y con esa subdivisión para otorgar un nuevo rol. ¿Ya? Ejemplo, tú puedes tener una parcela. Ya tú compraste una parcela y esa parcela tenía un rol. Por ejemplo, rol 16, parcela rol 16. Ok, tú la subdividiste y cada subdivisión va a tener un rol. Entonces, lo más probable es que ese rol de esa parcela sea rol parcela 16-5, rol la otra subdivisión guión 4, guión 3, guión 2. Cada uno va a tener un número de rol. Y por lo tanto, efectivamente, podemos asignar un nuevo rol cuando subdividimos. Ahora, si no, si ya tiene un rol, va a prevalecer el que ya tenía. Ahora, documentos legales y administrativos. Tenemos el rol de la propiedad, ¿cierto? Que este documento identifica la propiedad de manera única y vincula a su avalúo fiscal. Se utilizan distintos trámites relacionados con la propiedad y, por otro lado, la cédula de identidad del vendedor. Ya, se requiere la cédula de identidad vigente del vendedor para verificar su identidad y, ojo, que su capacidad
legal para vender. O sea, uno tiene que tener una capacidad legal para vender. Si la propiedad es parte de una comunidad o condominio, se requieren documentos como el reglamento de copropiedad, el acta de la última asamblea de copropietarios y el certificado de pago de gastos comunes al día. ¿Ya? Entonces, no es llegar y tampoco vender una casa, ejemplo, en un condominio. ¿Ya? Se les va a tener que requerir, ¿cierto?, a ustedes, o es obligatoriedad de quien quiera vender requerir los documentos necesarios, entregárselos al corredor. Entonces, ¿ustedes qué les van a pedir? La escritura de la propiedad, le van a pedir estos documentos, ¿cierto? El reglamento de copropiedad, el acta de la última asamblea de copropietarios y el certificado de pago de los gastos comunes al día. Ahora, ¿qué pasa si la propiedad tiene construcciones? Se pueden requerir permisos, por ejemplo, de construcción, plano de recepción final de obras, porque es ahí donde empiezan ya los problemas con las propiedades, ya porque hay que tener todos los permisos correspondientes y eso efectivamente los entrega obras. Ya. Entonces vamos a hacer un resumen, ¿cierto? Bueno, cuando una persona inicia las actividades de segunda categoría, como el caso de los corredores de propiedades, emiten ciertos boletas honorarios y por lo tanto se les considera trabajadores independientes y no empresarios, cuando son categoría como segunda, para aquellos que vayan a ejercer de segunda categoría. Si usted va a ejercer como persona natural en segunda categoría y va a emitir boleta honoraria, entonces usted no es empresario, sino que es un trabajador independiente. Ahora, se rige la segunda categoría, ya decíamos, se rige por las rentas del trabajo, artículo 42, número 2 de la ley de renta, por lo tanto no exige declaración capital inicial. Por lo tanto, usted si inicia con segunda categoría, no va a ser obligatorio iniciar con un capital inicial. No así, es diferente si usted sí inicia en primera categoría, que le va a corresponder, ¿cierto?, a actividades comerciales y obliga a informar el capital. En el caso de la segunda categoría, el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, no exige específicamente un contrato notarial de arriendo como respaldo del domicilio, ¿ya? Porque lo puede acreditar con otros documentos como la boleta de servicios básicos, el contrato de arriendo simple, incluso con una declaración jurada del domicilio comercial. Eso es la segunda categoría. Entonces, la exigencia de documentos más formales suelen aplicarse a empresas que tributan en primera categoría. Primera categoría, lo más probable es que no vaya a bastar con alguna boleta de algún servicio básico, sino que te van a pedir un documento que acredite que sí sea tu domicilio. Y ahí puede ser, no sé, el contrato de arriendo, puede que te pidan el certificado de residencia, etc. Cuando iniciamos las actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, es obligatorio informar el giro económico que se va a realizar, porque ahí nosotros seleccionamos cuál es el giro económico. Y esta información es fundamental porque va a permitir, ¿cierto?, clasificar eh, correctamente al contribuyente y aplicar los impuestos correspondientes. Y en el caso de los corredores propiedades, debe indicar que prestarán servicios de corretaje de bienes raíces y la cual se clasifica, ejemplo, como segunda categoría. ¿Ya? Obligaciones tributarias, también tenemos, no es necesario solicitar una autorización especial, eh, ya que desde hace varios años el Servicio de Impuestos Internos implementó la emisión, ¿cierto?, de la boleta electrónica a honorarios y cualquier contribuyente de segunda categoría puede emitirlas directamente desde el servicio. Solo requiere tener el inicio de actividades y su clave única. Que cuando emitimos la boleta honorario, el trabajador independiente, ¿cierto?, va a aplicar una retención, actualmente es el 14,5. Y la empresa
responsable de retener ese 14,5 del monto bruto debe declararlo y pagarlo al Servicio de Impuestos Internos a través del formulario 29, ya que ahí hace la declaración eh, de esta declaración. El emisor de la boleta va a recibir el monto neto, es decir, el valor del servicio menos la retención. ¿Ves? Ahora bien, el servicio, ya como les dije, implementó, lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Los documentos tributarios electrónicos como facturas, boletas, nota de crédito y de débito. Y este servicio está especialmente y es útil para micro y pequeñas, medianas empresas que va a permitir cumplir, ¿cierto?, con obligaciones tributarias sin incurrir, ¿cierto?, en adicionales como contratar un software privado para que les autoricen eh, eh, la emisión de estos documentos tributarios electrónicos. Ahora bien, la empresa, ya sea persona natural o giro o empresa jurídica, que recibe la boleta de honorarios para declarar y pagar esta retención, que corresponde al 14,5 del 2025 en el formulario 29, es el pago de la creación mensual y pago simultáneo del impuesto ante el Servicio de Impuestos Internos. Ahora bien, la tasa de retención de honorarios ha estado aumentando gradualmente desde 2020 y va a seguir aumentando hasta el 2028 aproximadamente. Ya ahora el 2025 ya les decía que estamos en un 14,5 y esta retención se aplica sobre el monto bruto de la boleta a honorarios. Acá teníamos un ejemplo. Si usted, por ejemplo, vende una propiedad, usted como corredora, la señorita Rosita Pérez, que era una persona natural, ¿cierto? Por un valor de 15 millones de pesos, usted de esos 15 millones de pesos, usted le va a cobrar una comisión del 2% sobre el precio de venta. La boleta, ¿cierto? Le va a emitir la señorita Rosa Pérez, ya que es la persona natural propietaria de la propiedad. Y por lo tanto, el corredor de propiedades debe emitir las boletas a honorarios a quien le paga por el servicio. En este caso, la señora Rosa Pérez, quien es la persona natural que vendió la propiedad. Por lo tanto, el 2% sobre el precio de venta, ¿cierto? Los 15 millones, va a corresponder a 300.000, sobre cuál se va a aplicar la retención del 14,5%, que es la retención del impuesto. ¿Ya? Muchas veces ellos te dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar el 2% más el impuesto. O sea, le tiran a alguien, al otro que pague el impuesto. La retención del honorario se informa y paga en el formulario 29, ¿cierto? Específicamente en la línea 61, que corresponde a la retención por boletas a honorarios. Y por lo tanto, la empresa o persona que recibe los servicios y retiene el impuesto debe declararlo y pagarlo mensualmente. Eso era el resumen ya de lo que habíamos visto la clase anterior, bueno, con alguna materia nueva que teníamos hasta la fecha. Eh, y por lo tanto, ahora ya nos vamos a adentrar. Dame un segundito, acá estamos. Profe, por si Diga. acaso, que yo estaba viendo el material que usted subió, bueno, que dice clase 3 a la clase 4 pero no importa, pero las diapos que digamos, en esa presentación está solamente hasta la diapo La vuelvo a subir, no se preocupe. 30, sí, porque está, creo que hasta la 39 sí. Después en adelante hasta la 50 no está, Sí, para que tranquila, lo pueda sí, actualizar. la vuelvo a Y subir entonces, ahí. hasta todo ese PPT entra en la prueba, Eh, Estamos ¿o en no? la prueba, porque esta La no 2. corresponde a la prueba, eh, esta es la prueba 2. Déjeme revisar Fran, una consulta tú que, porque sabes lo la que pasa, prueba Fran, 2. que yo
¿te acuerdas que la semana pasada yo subí ahí al grupo un, un documento que se suponía que era como el texto de lo que estábamos viendo, ¿Ya? Fran? ¿Sí? Sí, que tú, ya, que tú me ubicas. Ya, yo me Sí, puse a leer ese y llegaba hasta la página 19. Después me percaté sí. que tú habías subido sobre el documento que yo había enviado uno más grande que tiene como 115 páginas. Claro, es que De es ese el estás PPT que hablando, la ¿no? profe había mostrado. No, pues no es este Sí, mismo. y hay otro más Sí, que hay que o sea, descargar. claro, la profe El, lo el subió que está, como material de sí, el que, apoyo, clase sí. 3. Yo tengo, a ver, yo les subo material de apoyo y ustedes además tienen su PPT del módulo, Pero ¿cierto? en este caso, sí, pero en este caso el documento en PDF, que usted la otra vez lo había leído todo, que leyó hasta antes de lo que decían los libros, que era hasta la página 11, lo que viene después no es esta materia que nos mostró. O sea, hay muy poca materia después de eso. Del Eh, que le aparece en el módulo. Y esos documentos donde los encuentro, perdón, esos materiales de apoyo, porque yo ando bien perdida con, yo veo las clases de la profesora nomás, no tengo un material es- escrito como para Eso está reforzar. está en la misma página de Proeduca. sí, la Ya, profe ha ido subiendo. Lo que pasa es que, a ver, en el PPT, o sea, perdón, el PDF, que nos suben siempre que nos subían en el módulo anterior y todo, que también en este módulo hay un documento al principio, cuando uno abre en la plataforma, abre sí, están las clases, ¿cierto? O sea, prueba uno, prueba 2, prueba 3. Después al sí, principio sale un documento en PDF. Ya, sí. ese es el documento que nosotros vimos que para la primera prueba entraba hasta la página 11 de ese documento. Ya, y ese Después, documento, perdona que te interrumpa, Fran, yo lo tengo y yo tengo hasta la página 19. sí, hasta Y la que página de, 19. Hasta la página 11 entraba en la prueba anterior. Desde la ya, 12 hasta la 19 ya es materia nueva que la profe pasó en la clase 3 real, no el lunes, sino el lunes pasado. ¿Ya? ya, Y ahí pasó lo que son los libros, sí, parte de los regímenes tributarios, lo que aparecía en el documento, que digamos. Vimos el tema de la boleta honoraria electrónica y también aparecía documentación tributaria obligatoria, primera categoría, segunda categoría, declaración mensual, declaración anual, patente comercial, sí, los tipos de sí, patente y la documentación sí. necesaria para realizar la venta de una propiedad. Hasta ahí aparece como materia del PDF, o sea, que nosotros nos brinda, que digamos, Ah, ya, ya, la ya. fundación. Ella va subiendo Pero de a otro poquito lo que PDF va no pasando. tenemos. Ya, ¿Cómo? ya, Sí, ya. yo voy subiendo a No te lo, medida que voy pasando, muchachos. O sea, ya, hoy, por esa era mi cosa. ejemplo, pasé materia. Esa materia, terminando este módulo, yo vuelvo a subir la información, ya sea actualizada o por parte del nuevo PPT que agregué a la diapositiva. ¿Ya? Claro, sí, pero Profesora, lo que y yo eso quería que están aclarar, en profe, WhatsApp, Ya, ¿ah? profe, yo le pregunto a la Fran porque la Fran me entiende a mí. Ya, No sé denme un cómo, pero segundito. siempre me entiende. Alguien me está Eh, preguntando algo de WhatsApp. ¿Qué pasa con sí, WhatsApp? esa información, yo acá lo grabo, esa información que usted ha enviado al WhatsApp también, porque eso se puede, igual son No, yo archivos, no yo he estuve mandado viendo, información al WhatsApp. ¿no? Ay, No, yo pensé que eso, no, muchachos, yo No, ha todo sido lo la Pauli subo a que la la. Pauli y yo que lo que hemos mandado, los documentos que estaban Claro, yo en la solo, clase. sí, pero para que se haga la creación, yo solo subo la documentación a la página de A la página. Proeduca, ¿ya? Porque esas Exacto. son las normas que a mí me establecen, que yo no puedo mandar por ningún otro lado que no sea subirlo a la plataforma, Claro. ¿ya? Claro, lo que pasa es que lo que quería aclarar yo, profe, a usted es que como le decía, el PDF que nos brinda la fundación, que dice OTEC, Promundo, Es Chile, más todo, cortito y tiene menos materia de la que yo he pasado, efectivamente. claro, y que Y ya en además el ya se fondo ya la terminó. pasamos la materia de ese, ya terminamos de pasarla, por decirlo así, la de ese documento. Pero claro, usted ha subido ahora las diapos que De ha todas pasado. maneras, ojo que siempre, porque yo estoy mirando acá las evaluaciones, ¿ya? También me he dado cuenta que hacen preguntas como retroactivas de material que ya se pasó, ¿ya? Porque recuerden que las evaluaciones están predeterminadas. Yo estoy mirándolas acá, estoy mirando acá la evaluación y efectivamente
tiene preguntas que hemos visto, ¿cierto?, en las últimas de que iniciamos las clases. Ya ahí, que son preguntas entre verdadero y falso, alternativa, ya, pero como que engloba toda la materia, como que está resumida en el material del módulo que le entrega Promundo y más la materia que yo le he estado entregando constantemente. Por lo menos, lo que le entra en la prueba es lo que le acabo de pasar hasta ahora, ¿ya? Ya. ¿Ya? Entonces, ese material extra que no está con la colita, ¿cierto? No está en la diapositiva, yo voy a subir el PPT, ya Ya, lo voy a actualiza. subir al finalizar la clase. Así que no se preocupen y de ahí lo descargan y van a poder igual estudiar. Ya. Gracias, profe. Ya, muchachos, vamos a ir un pequeño break y vamos a entrar en otras, bueno, vamos a seguir pasando materia que efectivamente no va a entrar en la evaluación, pero que sí es parte de lo que ustedes tienen que saber. Ya, y obviamente que va a ir complementando la siguiente clase. Ya, muchachos, un break de 10, 15 minutitos y retomamos. Ya.
Retomemos. Uy, no se ve de nuevo. Vamos a ver un poco de contabilidad, ¿ya? Que esto ustedes lo tienen que ver como conocimiento general de la contabilidad y tiene que ver con los informes financieros. ¿Alguno de ustedes conoce, ha visto informes financieros? Bueno, para los que no han visto lo que es los informes financieros, vamos a tener. Existen los balances general, la situación de la empresa y qué es lo que tiene la empresa. ¿Y cómo los vamos a entender? Bueno, por un lado vamos a tener los activos de una empresa, el patrimonio de una empresa y el pasivo de la empresa. Cuando hablamos de los activos, vamos a hablar de todos los bienes y derechos que posee una entidad financiera. ¿Cuáles pueden ser, según ustedes, los derechos, o sea, cuáles son los activos que puede tener una empresa? A ver, ¿Propiedades? ya los inmuebles, ya. ¿Qué más? ¿Cómo sale ahí? ¿Por un auto? ¿O no? No, ingresos. Ya, eso también son activos. Todo lo que sea dinero, muchachos. Ya, todo lo que nosotros hablemos de ingreso, dinero, van a ser activos. Ahí partiendo de la base que los activos, dice, mire, como dice, son bienes y derechos que posee una entidad financiera. O sea, las propiedades, todo lo que yo puedo reducir en dinero. Los autos, las propiedades, mis ingresos. Yo puedo tener igual un activo cuando eh, yo vendí una mercadería, ¿ya? Yo vendí algo y lo vendí al crédito, entonces lo que me tienen por pagar se transforma en un activo, ¿ya? Entonces tenemos todos los activos, ahí los activos tenemos bienes muebles, eh, eh, bienes muebles, bienes inmuebles, y todo lo que podamos reducir, ¿cierto? Monetariamente. Las inversiones igual. Las inversiones igual. Por otro lado tenemos los pasivos, ¿ya? Y los pasivos son todas las obligaciones y deudas que se tiene una entidad financiera. Todo lo que nosotros tengamos en deuda es un pasivo, ¿ya? O las obligaciones, no sé. Pongamos impuestos por pagar, cuotas por pagar, mercadería por pagar, eh, cualquier obligación o deuda con un tercero es un pasivo. Por ejemplo, yo tengo un inmueble, pero no lo termino de pagar, lo estoy pagando al banco. Eso es un pasivo. ¿Qué otra cosa puede ser un pasivo? Los ¿Qué otra cosa créditos. puede? Un crédito, ¿cierto? Es un pasivo porque yo tengo una deuda con terceros. Entonces tenemos por un lado los activos que tienen que ver con los ingresos y todo lo que yo pueda monetariamente tener. Y por otro lado tenemos los pasivos que son las deudas o obligaciones con terceros. Y el capital se refiere al dinero o los bienes expresados sin dinero que posee una entidad financiera. Y el capital lo podemos desglosar como capital inicial, ya con el que yo formé la empresa, o así también aquellos que son expresados en dinero que posee una entidad financiera. Entonces, un inmueble también es parte de mi capital, ¿ya? Una propiedad es parte de mi capital. Un auto también es parte de mi capital.
¿ya? Porque también es dinero bien expresado, ¿cierto? Que tiene una entidad financiera. Acá tenemos algún ejemplo. Aquí tenemos una empresa donde los activos de esta empresa, toda la plata, los ingresos que tenemos en caja o banco, ¿ya? Las cuentas corrientes, la caja, todo eso es activo, ¿ya? Los clientes, ¿ya? También son activos. Y todo lo que tengamos en el almacén o en bodega, ¿cierto? También son activos. En un balance general, nosotros contabilizamos todos los activos que tenemos y eso nos va a dar un valor de nuestros activos. Y los pasivos, ahí tenemos proveedores, los créditos bancarios y la sumatoria de esos pasivos nos va a dar un total de pasivos dentro de nuestro balance general. Y el capital, tenemos por un lado el capital social, que le llamamos cuando nosotros iniciamos nuestra empresa más las utilidades que en algún momento hayamos tenido, y el resultado del ejercicio, que es la utilidad final, después que yo hago eh, la resta, ¿cierto?, de todos los ingresos que tuve, menos todos los gastos que tuve en el periodo. Y ahí hago la sumatoria de pasivo más capital, que debería ser igual a lo que yo tengo como finalmente mi balance general. Entonces, decíamos Profe, que disculpe, dígame, es que no me quedó muy claro la diferencia, o sea, en lo que es un capital social y el resultado del ejercicio. ya, el resultado del ejercicio es cuando después que yo hago la sumatoria de todos mis ingresos, porque yo dentro de la empresa voy a tener un ingreso, no sé, vendí mercadería, tuve un ingreso, vendí una propiedad, tuve un ingreso, ¿ya? Pero sin embargo yo también tengo gastos, no sé, le pagué a trabajadores, eso es un gasto. Arriendos de local, eso es un gasto. Incurrí en costos, ejemplos de producción. Incurrí en el pago de crédito. Entonces, por un lado, voy a Como la tener, utilidad. es la utilidad, es lo que finalmente yo tengo como utilidad en la empresa. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a ir mostrando en esta diapositiva cómo se va a ir. Acá lo tenemos el resumen general y aquí lo vamos a ir desglosando. ¿Y el ¿Ya? capital social, profe, qué era? El capital Eso no social es cuando tengo. nosotros iniciamos nuestro negocio y los socios, cada uno pone el capital inicial más lo que nos va a ir quedando, ¿cierto?, de las transacciones que nosotros hagamos dentro de la empresa. ¿Ya? Ejemplo, puede que yo haya empezado con 1 millón de pesos en mi capital social, ¿ya? O con mi capital inicial. Y yo en el transcurso digo, ¿sabes qué? No, yo necesito comprar maquinaria o necesito armarme con oficina. Entonces yo voy a comprar equipos computacionales. Entonces de ese 1 millón de pesos, pongamos, yo ocupé 500.000 pesos. ¿Cuánto me va quedando de ese capital social? 500. Y así es lo que va a ir avanzando a medida que yo voy ingresando, cómo yo estoy ingresando mis activos versus mis pasivos y cómo las transacciones me van modificando mi capital. Para que esto se entienda, lo vamos a ir mostrando. Mira, acá tenemos los activos, ya decíamos que era caja o banco, clientes, almacén, pasivo, proveedor y crédito. Este es un ejercicio básico. Empezamos con un capital social de 50.000 pesos. Entonces, ¿cuál es mi pasivo que tengo? 50.000 pesos. Ahora bien, ¿dónde cuando yo ingreso mi capital social, tengo dos formas de hacerlo. O lo ingreso en caja o en banco. Entonces, esos 50.000 pesos que vemos ahí, yo los voy a ingresar a, a caja o a banco. Entonces, recién aquí en mi total de activos, yo sigo teniendo los 50.000 pesos porque no he hecho ningún otro movimiento. Ahora bien, luego, eh,
yo vengo y digo, ¿sabes qué? Yo voy a, perdón, yo te digo, ¿sabes qué? A ese capital social, ¿ya? Yo voy a comprar mercadería, ¿ya? Entonces, de mercadería, yo voy a tener 300.000 pesos. Como es un ingreso, ¿cierto? El activo es un ingreso. ¿Me va a aumentar o no mi capital? Sí. De los 50.000 pesos que yo tenía en caja, más lo que tengo en el almacén, ahora tengo un capital de 350.000 pesos. ¿Ve? Y es solamente porque ahora yo tengo capital, tengo en el almacén, tengo 300.000 pesos. Más los 50, ya tengo 350.000 pesos en mi capital social. Luego yo digo, oye, pero yo para tener lo que tengo voy a tener que, voy a pedir un crédito al banco por 750.000 pesos. Entonces acá me va cambiando el tema, ya mi pasivo, ¿cierto? Que ya antes lo tenía en cero, ahora me aumentó a 750.000 pesos. Ya, entonces ahora yo tengo una deuda que en algún momento voy a tener que pagar, ¿ya? Que son los 750.000 pesos ya del crédito bancario. Entonces, tengo en caja los 50, el almacén tengo los 300, ya tengo en el crédito bancario tengo 750, y por lo tanto, si yo sumo los 350, ya, de mi pasivo, más mi capital social, ya tengo 1.100.000, ¿ya? Entre mi pasivo y mi capital social. Luego, como yo pedí ese crédito, ¿ya? Yo pedí un crédito, yo digo, bueno, de ese crédito, 700.000 pesos, ¿ya? Voy a ingresarlo a caja, eh, o a banco, ¿ya? Yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero, que esos 750.000 pesos de crédito bancario, lo voy a depositar, pongamos, al banco, ¿ya? Bueno, esos 750.000 pesos, más lo que yo ya tenía, me suman 800.000 pesos, porque tenía, ¿cuánto era lo que tenía de inicial en caja o en banco? 50.000. 50.000. Y ahora ingresé los 750 que le pedí al banco, ya, entonces ahora tengo 800.000 pesos en caja o en banco, ya. Eso así vamos a ir, eh, porque si yo pido el crédito en alguna parte lo tengo que registrar. Porque ¿qué te pide el Servicio de Impuestos Internos? ¿Por qué te pide balances generales, el libro diario, libro mayor? Te pide porque tú necesitas justificar de dónde sacaste los recursos. Y si tú lo pediste al banco, bueno, ¿dónde usted dejó esa plata que usted le pidió al banco? Ah, ya, esa plata que yo le pedí al banco a través de la empresa, bueno, la tengo en el banco. Entonces ahora tengo en el banco 800.000 pesos. ¿Ya? Y por lo tanto, miren, aumentó mi activo. Consulta, Dígame. consulta, profesora. A ver, yo tengo esta duda hace harto tiempo, ¿ah? Por ejemplo, si yo tengo un negocio no de servicios, sino que de producto, y yo Mm. compro un producto de 20 pesos, por ejemplo, y yo lo vendo a 2.000 pesos, ya si saco una utilidad extremadamente alta de ese producto, ¿impuesto interno interfiere en eso o no? Esa es mi No, porque pregunta. ¿Impuesto interno, no. El único que va a no? Yo puedo, intervenir, no, lo único que va a intervenir es impuesto interno, y que usted va a tener que pagar más tributo. Usted ya, va a tener pero que yo pagar más puedo sacar impuestos. la utilidad que yo quiera. Yo puedo, por ejemplo, si yo lo compro en 20 pesos y lo vendo a 2.000 pesos, el impuesto interno no me pondría ningún problema. No. Lo que sí, lo más probable ¿No? es que alguien la vaya a denunciar a la CERNAC por los derechos del consumidor. No, pero un ejemplo no, pero por No, no, ejemplo, o no, sea, si yo pero por quiero eso le sacar, digo que eso a usted la pueden denunciar por ajá, derechos del consumidor, que es distinto. El servicio de puesto interno ah, lo ya, que va a perfecto. hacer que usted le cuadre, ¿cierto? Que usted diga, ¿sabe qué? Este es mi costo,
este es mi valor unitario, porque ahí estamos hablando de que usted tiene un valor unitario y a ese valor unitario y al costo que usted le costó hacer ese producto, usted lo está vendiendo a un 300%, pongamos, ¿ya? Y Claro. por lo ¿Se tanto, puede? usted de eso sí, usted va a tener utilidades. Y de esa utilidad, Sí. usted va a tener que tributar por esa utilidad, ¿ya? Porque los impuestos vienen cuando tenemos el resultado del ejercicio. Después que nosotros tenemos todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos, el valor, ¿cierto?, imponible de eso, nos hacen el descuento del impuesto. Entonces, eh, mientras más utilidades tengamos, más impuestos vamos a pagar, ¿ya? Porque está Entonces no proporcionalmente es tan, al valor. o sea, si yo gano un 300%, como decía usted, también tengo, o sea, al final no voy a ganar tanto porque me van a cobrar un impuesto alto por esa utilidad. Porque nosotros trabajamos para el servicio de impuestos internos, le digo yo. Trabajamos para ellos. Es claro, entonces tiene que ver proporcional, es una broma, ¿no? Pero tenemos que pagar proporcionalmente a nuestros ingresos, ¿ya? Y por eso muchas empresas ocupan técnicas, ¿cierto?, para rebajar impuestos a través, no sé, de las propiedades que, no sé, no sé, arriendan, porque, no sé, es que yo estoy pagando arriendo, entonces empiezan a bajar impuestos. Por ejemplo, los créditos, a través de los créditos, que es un gasto, ¿cierto?, rebajan impuestos, etcétera. Entonces buscan ahí todos los resquicios que puedan hacer para bajar el impuesto y que demostrar que no son tanto las utilidades que está recibiendo. ¿Ven? Entonces, así empezamos el Ok, ejercicio. Entonces, tenemos los activos, gracias. tenemos el pasivo. Entonces, miren, acá ya aumentó el activo. ¿Ya? ¿Cierto? Aumentó el activo porque en caja o en banco tengo 800, más lo que tenía en el almacén, eso me da 1.100.000. Que es lo mismo que yo tengo entre pasivo y capital. ¿Ven? Luego, debo a proveedores 300.000 pesos. Les debo a los proveedores 300.000 pesos. Por lo tanto, aquí de nuevo me configuramos algo distinto. Ya mi pasivo aumentó. Ya mi pasivo ya no son el monto que tenía anterior, sino que ahora yo tengo en deudas 1.050.000 pesos entre el crédito bancario más los proveedores. Los proveedores son aquellos, ¿cierto?, que nos facilitan, nos proveen de insumos o servicios, ¿ya? Esos son los proveedores. Y por lo tanto, ahora le debemos 300.000 pesos, tenemos en pasivo, en obligación. Y por lo tanto, aumentó nuestro pasivo más el capital, ahora tenemos 1.400.000. Eh, en el almacén, entonces ya, esos 300 ya que le pedimos a los proveedores, me va a aumentar mi almacén, porque los proveedores no es que no son bancos para que me pasen dinero, ¿ok? Los proveedores yo les debo porque es mercadería que yo adquiero, digamos como el crédito, ¿ya? Porque ¿quién te pasa dinero en efectivo? Es el banco o la financiera, las entidades financieras. Los proveedores lo que pueden hacer es pasarte mercadería avaluada en dinero. Entonces, esos 300.000 pesos me va a aumentar mi almacén. Miren, me aumentó en 600 mi almacén. ¿Por qué? Por los 300.000 pesos que le pedí a crédito a los proveedores. ¿Se va entendiendo? Sí, Ya. Entonces, mire cómo me quedó ahora. Ahora el activo me aumentó en 1.400.000, ¿ya? Y nuevamente tenemos lo mismo que el pasivo más capital. Ya tenemos lo que le llamamos que es una partida doble, que tenemos el mismo resultado. Luego, decimos que los clientes, ¿ya?, aportaron 400.000 pesos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que
en vez de que yo le haya conseguido ya a un proveedor, ahora yo vendí mi mercadería a un cliente, ¿ya? Y esa mercadería que yo le vendí al cliente, ¿ya? Eh, me va a hacer una resta de los valores. Miren acá, tenemos, ¿cierto? Los 300 que me ingresaron, que me aumentó en el almacén, y estos 400 que yo le vendí a los proveedores. Ahora bien, A los clientes, a los clientes, perdón. ¿Cuánto es lo que yo les vendí a los clientes? 400.000. Le vendí los 400. Entonces, si yo tenía acá, miren, si yo acá tenía 600, porque si yo a 600 le resto 400, ¿cuánto me queda? 200.000. 200. ¿Y por qué tengo 300? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Por qué ahí me aparece 300? La compañera, ¿qué es lo que hizo recién? Dijo que había hecho, es muy parecido a lo que estábamos hablando recién con Paulina. Porque yo tengo mercadería que yo tengo al costo. Y yo cuando la vendo, yo no vendo la mercadería al costo. Yo vendo, ¿cierto? Eh, eh, para obtener una utilidad. Y por lo tanto, en vez de yo venderle al precio, pongamos eh, mire, de los 400 que yo le vendí al cliente ya que me ingresaron, es el monto que me ingresó, ¿ya? Yo general no le vendo, no le voy a vender al costo, aquí va a estar la utilidad incluida Por 100.000 de en utilidad. el costo. Por lo tanto, yo en vez de vender el total de mi mercadería y que me queden 200, ¿ya? O sea, que me queden 200, ¿cierto? Yo lo vendí a 400, pero igual gané, porque yo igual tuve 100 de utilidad. ¿Ve? Y por lo tanto, en vez de que me quedaran 200, me quedan 300 en el almacén. ¿Se dan cuenta del ejercicio que estamos haciendo acá? Sí. Ya. Entonces, después que yo hago este ejercicio, ahora tengo los 800 en el banco, los 400 en los clientes y los 300 en el almacén. Ahí tengo un total de 1.500.000 pesos, ¿ya? Que es lo que suman los activos. En los proveedores tengo 1.050.000 de lo que me prestó el proveedor en mercadería, que son los 300, y del crédito que todavía no empiezo a pagar, que son los 750.000 pesos. ¿Ven? Y mantengo lo que tenía en mi capital social, y por lo tanto el pasivo más capital es de 1.400.000. Luego acá dice, empieza acá a ver, bueno, ¿cuál es el resultado del ejercicio? Y aquí el Los 100.000 resultado, que dijo recién. ah, Los 100.000 que dijo recién. claro, mire, los resultados del ejercicio, si se dan cuenta, los 350, miren, ahora subió a 450.000 pesos. Y eso es lo que tengo de utilidad, porque ahí tengo los 100, ¿cierto? Que gané. Porque yo no se los vendí al mismo valor que yo le compré al proveedor o que yo tenía en mi almacén. Yo siempre tengo que vender con la utilidad. Y por lo tanto, la utilidad de este ejercicio es de 100.000. ¿Ven? Es de 100.000. ¿Ven? Ahí está. Entonces, el total de capital social que ya tengo son de 450.000. Si en algún momento ya yo tengo que pagar impuestos, va a ser sobre los 100.000. ¿Ya? Ahora bien, acá tenemos
se nota un poquito, pero acá tenemos, mira, los bancos, el activo, tenemos el 800, el almacén los 300, pero acá tenemos otro ítem, que son los IVA, ¿ya? Que hay que pagar IVA. Entonces, el IVA a favor dice que son 50.000. Obviamente que todo lo que es activo, ya caja, cliente, todo lo que yo pueda deshacerme rápidamente, ya vendo, compro, eso es un activo circulante, porque es de rápida, eh, rápidamente nosotros lo podemos vender o reducir. No es lo mismo con los activos fijos, ¿cierto? Que es más complejo la venta. Por ejemplo, un inmueble no es un activo circulante, es un activo fijo. ¿Ya? Y ese activo fijo no es llegar y reducir. Acá tenemos, por ejemplo, equipo de oficina, 350, tenemos equipo de transporte, bueno, en general aquí le hacen como del equipo de oficina, ¿cierto? Bueno, se hacen uno, resta de lo que se ha gastado. Y aquí tenemos las patentes sin marcas, que también se pagan. Ya, las patentes sin marcas, muchachos, son derechos. Yo tengo derecho a mi patente, a mi marca. Por ejemplo, ustedes ponen una marca, no sé, X, y a alguien le gustó su marca, su negocio le va a la muerte, entonces vienen y usted puede arrendar su marca. Y a usted le tienen que pagar porque ese es un derecho que usted tiene. Y por los derechos, esos son activos, o sea, los derechos de marca y patentes también. Por ejemplo, yo tengo una patente de botillería, independientemente que yo pague impuestos, esa patente me genera un derecho. ¿Ya? Y yo puedo arrendar esos derechos. Entonces, va a ser siempre un activo. ¿Ya? Todo lo que son equipos de oficina, todo lo que son los activos, inmuebles, todo eso son activos. Tenemos activos circulantes y activos fijos. Luego hablamos de pasivos. Y en los pasivos tenemos los acreedores, tenemos los proveedores y también tenemos el impuesto por pagar. Y ese impuesto por pagar, ya, es lo que tenemos que pagar todos los meses del año. Tenemos los pasivos circulantes, ¿ya? Y los pasivos circulantes que nosotros pagamos, por eso es de rápida circulación. Todos los meses tengo que pagar IVA, todos los meses, o impuestos, y todos los meses tengo que a lo mejor pagarle, aunque sea una cuota al proveedor o los acreedores. Tenemos los créditos bancarios, y ahí en los créditos bancarios vamos a hablar de que son pasivos a largo plazo. Cuando yo pido un crédito al banco, y es a más de un año, siempre van a ser pasivos a largo plazo, ¿ya? Y ahí tenemos la total de pasivos, después tenemos el capital social, el resultado del ejercicio, y a esto le llamamos partida doble, que la suma de los activos tiene que ser igual al pasivo más capital. Si a ti no te cuadra eso, entonces quiere decir que tienes un problema contable o que alguien metió mano a tu contabilidad o a los recursos, porque tiene que darte una partida doble. O sea, los activos, todos tus ingresos tienen que ser igual al pasivo más capital, porque en alguna parte tiene que estar el dinero. De alguna manera tú tienes que acreditar y justificar los ingresos. ¿Ven? Profe, consulta qué significaba en la parte del activo fijo, eso, DEP, equipo de oficina, DEP, equipo de oficina. Ahí lo que está diciendo es que hicieron como un descuento, como una venta menos, porque están hablando acá de menos, en vez de que tengan en equipos de oficina los 350 ahora solo tienen 45, no sé, que los redujeron, pongamos los vendieron. Ah, Bueno, entonces a eso se refiere, como el descuento que le hacen a ese activo.
Que eso ahí está, mire, y acá en la siguiente lámina ya está aquí aclarado. ¿Ver? Que son como los descuentos que si tú vendes algún tipo de inmueble, ya sea bien inmueble de tu oficina, eh, se van a ir descontando, ya no van a estar en tu activo, ya no son parte de tu activo. Voy a mostrarle ahora, es igual, tengo que subírselas. Ay, deme un segundito. Perdón, que tengo ahí una gatita que molesta por todo. A ver, dentro de... Ah, ya, esto era importante, proceso contable. No, ese no es. Ese no es. Ese tampoco, entonces... Este. Bueno, aquí vamos a ver algo que es conceptos generales de depreciación y amortización. ¿Ya? Para que se entienda lo que es una depreciación y una amortización, que son términos contables, ¿ya? Que van a reflejar ya sea la disminución del valor útil de un activo o a lo largo de su vida útil. ¿Ya? Obviamente que estos dos conceptos se utilizan indistintamente. ¿Ya? En el caso de la depreciación, ¿qué es lo que es? Y decimos que es el proceso de asignar un costo de un activo fijo, tangible, a lo largo de su vida útil. Y los activos fijos son aquellos que se utilizan ya en la operación de un negocio y que tienen una vida útil superior a un año. Ejemplo, las maquinarias, los edificios, los vehículos, ellos tienen una vida útil superior a un año. ¿Ya? Y a ellos son los que, a esos activos, ¿ya? Van a ser a lo que nosotros vamos a depreciar. No sé si ustedes habían escuchado este concepto. Sí, yo sí. Dentro de la depreciación, los activos se van desgastando con el tiempo, ¿ya? Por un lado, o se van a volver obsoletos, van a perder su valor en el tiempo, una, debido a su uso, el paso del tiempo o porque caducó por el avance tecnológico. ¿Ya? Entonces tenemos distintas situaciones por qué vamos a depreciar un activo. Ahora, la depreciación es una forma de reconocer que nuestra, eh, que hay una pérdida de valor, ¿ya? De manera sistemática, esto en los estados financieros, ya de mi bien va perdiendo valor y por lo tanto yo necesito realizarle este ajuste contable que es la depreciación. Ahora, ¿cómo se calcula? Existen diferentes métodos de depreciación. Hay un método lineal, un método que hablamos de una cantidad fija cada año. O sea, digamos que yo el año uno, el, mi, mi activo fijo, pongamos mi auto, valía 100. Al año 2 va a valer 80.
al año 2 va a valer 90, al año 3 va a valer 80. Y entonces yo le voy aplicando 10.000, pongamos 10.000 pesos de depreciación, en que es lo que va perdiendo ese valor. Luego tenemos el método de unidades de producción, y eso está basado en el uso del activo. Y también está el método del saldo decreciente, que es una mayor depreciación al principio. Ahora, la elección de este método va a depender la naturaleza de los activos y obviamente de las políticas propias contables de la empresa. Cada empresa tiene su método de depreciar un activo. La ley te permite estas tres. Profe, entonces, en lo que mostró recién, que le pregunté eso que decía quizá era depreciación. Tú dices ahí que se eliminó. Espérate. Pero no lo tengo, es otra. Lo más probable sí En que la diapo sea, anterior, que sea la depreciación. Si depreciaron un activo fijo, ya una maquinaria, tú le puedes poner el valor. Ellos a lo mejor lo pusieron la cantidad, como está en el balance, por lo tanto tienen que haberle puesto el valor de la depreciación, eh, no sé, pongamos, cada año. Entonces, lo más probable es que a lo mejor esos 45.000 haya sido de una depreciación, ¿ya? ¿Qué quiere claro, decir por eso esto? le preguntaba, que al Claro, final entonces eso el, significaba claro, que el depreciación. bien va perdiendo su valor, y por lo tanto ya no es a lo que estaba inicialmente. Pero ojo que esos bienes, para hacer una depreciación, por eso les digo, tiene que tener más, son aquellos bienes que tienen más de un año, de duración, ¿ya? Más de un año de duración. Entonces, no es como, por ejemplo, las corcheteras, los teclados, que son de rápida, no sé, tú lo puedes estar cambiando todos los meses. Las propiedades también, las casas, las estructuras también se van depreciando con el tiempo. Todo se deprecia. Todos los activos fijos, o bueno, como les decía Camila, los activos fijos, ya dentro de la operación del negocio, ¿cierto? Tienen vida útil, superior a un año, como ejemplo, maquinarias, edificios, vehículos. Por eso los edificios tienen que tener, todo tiene que tener una mantención. Si no tiene mantención, el bien, en vez de aportar valor, se va a ir depreciando. ¿Ya? Y por lo tanto, este es un método, vamos a ver más adelante cómo se calcula. Y por otro lado, vamos a tener lo que es la amortización. Y la amortización, eh, para que más o menos se hagan una idea, es similar a la depreciación, pero que se aplica a los activos intangibles. ¿Cuáles son los activos intangibles? Marcas, patentes, los derechos de autor, los software, todo eso son, eh, a todos ellos se le aplica la amortización, ¿ya? Que son conceptos similares, pero que no se les aplica a ambos de la misma forma. La depreciación se le aplica a los activos fijos y la amortización se le aplica a los activos intangibles, ¿ya? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. La próxima clase, vamos a seguir viendo esto que es la depreciación y la amortización. Vamos a ir. Ya, estas eran las preguntas. Vamos, corretaje. Tenemos acá asistencia. Ya, déjeme ponerlas en la pantalla original. Cerramos ahí.
para verlas. Ya. Jessie Abarca. Presente. Fátima Amaya. Ay, Presente, profe. Sandra Barrientos. Presente, señorita. Luz Bravo. Presente. Presente, profesora. Paula González. Hay gente que se excusó, ¿cierto? En el grupo. Déjeme revisar en el grupo de corretaje. Francisca nomás se excusó ya. Paula González no está. Ana Herrera. Presente, profesora. Irma Leal. Está presente. Presente. Ya. Mónica León. José Mora. Francisca Mancilla. Presente. José Mora no contestó. Ya. Brenda Pérez. Marcos Ruiz. Francisca Zúñiga. Ella es la que se expuso, profe, en el grupo. Ella es la que Somos se dos. sí. Guardamos asistencia. Ya. Hablábamos de corretaje. Hablamos de gestión administrativa contable. La evaluación 2. Ya. Y la vamos a ajustar. Vamos a, estamos a, déjeme ver el calendario, me yo vivo en otro mundo últimamente. Estamos a 19. Ya, para quedar disponible del 20, de mañana. La evaluación, del 20, del 20 al 21 de febrero, del 2025. ¿Dónde está el 2025? Desde las 22 horas a las 22 horas por 24 horas. Y guardamos cambios y regresamos al curso. Déjeme ver qué material tengo. Módulo de gestión administrativa. Estoy viendo módulo de gestión administrativa clase 1. Ah, claro, era clase 2, clase 3. Bueno, ahí no. Ah, porque no en todas las clases subí material. Ya. Ya, muchachos. No sé si tienen dudas o consultas antes de la evaluación. Ok. Profesora, disculpe, en esta evaluación número 2, ¿de qué página en adelante sería? A ver, ¿O lo que se vio hoy día? ya. La pregunta de la materia que van a ver, ¿cierto? Va a ser en general, porque la prueba, como les digo, está automatizada. Les va a hablar desde lo que tiene que ver de cómo inicia una persona de segunda categoría, cuáles son los requisitos para iniciar en segunda categoría, ¿ya? ¿Qué tipo de trabajador se considera una persona de segunda categoría? eh, ¿Qué pasa con las obligaciones tributarias con respecto a también a los de segunda categoría? Ya la exigencia de documentaciones, ¿qué documentos te van a pedir en el caso de las obligaciones de segunda categoría versus las de primera categoría?
¿Qué pasa cuando inicias actividades, cierto? Si es o no obligatorio informar la actividad que tú estás realizando, si hay que pedir alguna autorización especial al Servicio de Puesto Interno para emitir boletas, si quién es la persona responsable, cierto, de emitir eh, el impuesto de las obligaciones tributarias en el caso de que se preste un servicio con boletas honorarios, quién es el que debe pagar el impuesto. Eh, Se va a hablar, ¿cierto?, cuáles son los documentos tributarios electrónicos, ¿ya? Profesora, disculpe, ¿quién paga el impuesto en una boleta? ¿Se acuerda eso? Se hace un acuerdo, ¿cierto? Claro, sí, sí, porque tú haces un acuerdo. Tú sabes que no, yo me retengo, entonces si usted retiene, usted es el que tiene que pagar el impuesto. Ahora, si es la empresa la que retiene y usted ahí pincha, recuerde que en una de las diapos dice ahí, yo elijo quién retiene, Ya, ¿ya? gracias, Que es profesora. de las clases pasadas, sí. Pero al fin y al cabo igual es el contribuyente el que paga el impuesto, pues, ¿no? Sí, Sí, es porque una te lo van a retención nomás. es que te lo van a, usted llega a acuerdo pues, con el valor. Porque si tú no llegaste a acuerdo con el valor, o sea, es bien pesado el descuento que te van a hacer. Lo que pasa es que el que retiene no es el que paga del impuesto, a ti te van a descontar el impuesto. Que Por la persona eso la me paga es refiero, porque distinto. Claro, si la pregunta es, él tiene que hacer el trámite, pero al que le van a descontar el impuesto es a ti. al Ahora, por eso, contribuyente. claro, al contribuyente, por eso la importancia de llegar a un acuerdo que el valor que yo llegue, el valor hora de mi servicio, vaya incluido el impuesto, porque si no, no me va a convenir. ¿Ves? Porque el Si va Claro, impuesto, por incluido eso uno se confunde ahí, si va- porque dice quién paga el impuesto es el contribuyente, sí, pero si va independiente incluido el si no, no, se pero impuesto, llega a un convenio. eso es independiente, muchachos, eso es independiente. Retiene el impuesto, usted ahí el Servicio de Impuestos Internos le da la opción. ¿Quién retiene el impuesto? sí, Ya aquí el que va a retener el impuesto es quien debe hacer la declaración de impuesto y pagar ese impuesto. ¿Ya? Independiente que usted, cuando usted genera la boleta, a ti te van a descontar esa plata. Acá la pregunta es, ¿quién es el que tiene que pagarle al Servicio de Impuestos Internos? eso es chiquillo. No es el Profesora, contribuyente. eh, por ejemplo, en el caso nuestro, yo creo que nosotros pagamos el impuesto porque, por ejemplo, si yo le vendo a una persona natural que no tiene iniciación de actividades ni nada, ¿cómo ella va a retener el impuesto? Entonces, yo siendo empresa, yo lo retengo, pero sí lo estipulo en el valor total de la propiedad. O sea, A eso. por ejemplo, Y cuando yo genero la boleta, el Servicio de Impuestos Internos me da la opción de que yo pinche ahí quién va a ser el que va a retener el impuesto. O va a ser esa persona, o va a ser la empresa, o va a ser la persona natural, o viceversa. ¿Ya? Nunca ajá, olvidar eso. O sea, se entiende, ¿cierto?, que cuando te hacen el descuento se lo hacen al contribuyente, pero acá la pregunta es, ¿quién la paga? por eso te pregunto, porque Sí. como lo van a preguntar en la Entonces, prueba, como entonces, depende, porque Es que claro, no, no es ¿la respuesta depende. A cuál ver, sería? el que entonces la retiene, empresa. muchachos, es el que retiene. No se equivoquen. Si yo pongo ahí en la boleta, ¿quién es el que paga el servicio de impuestos internos, cierto? El impuesto es el que retiene. Sí, porque si la Esa es empresa la me respuesta de la retiene, la pregunta. empresa se hace cargo de pagar ese Correcto. Es el impuesto. no hay otra respuesta, es el que retiene. Nada más que eso. Si yo Ya, retengo, yo pago. Si retiene otro lado, ok, ese paga. ya, ¿Ok? Es ok, el que retiene. ok, pues, Ya, para que no se perfecto, confundan ahí. gracias. Y por último, ya, esto de veras que se los iba. Pero esto está 14,5, que eso se le va a arreglar porque esta cuestión está pésimo. Señorita, disculpe, ¿y esta materia última, por ejemplo, de amortización y depreciación también Llega. entra? No, 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 esto no entra. Yo hasta la primera hora le pasé todo lo que tenía que pasarle con respecto a la evaluación de la semana pasada. Ya. ¿Ya? Así que, y de todas maneras, todo lo que se viene, muchachos, es, ¿cómo se llama esto?
Inclusive la siguiente prueba, la última, tiene que también que ver con lo mismo, o sea, gira en torno a los impuestos, a los formularios, a la iniciación de actividades, así está determinado en el programa, ya de las pruebas. ¿Ya? Así que aquí vamos a tratar de agregarles un poco más de materia, que independientemente que nos va a entrar alguna en la evaluación, pero que ustedes tengan ya como conocimiento oficial u obligatorio, ¿ya? Porque son cosas básicas que efectivamente ustedes sí o sí deben manejar, ¿ya? Son conceptos contables que ustedes deben manejar, como la depreciación, como la amortización, qué es lo que son los activos, qué es lo que son los pasivos, qué es lo que es un balance, etcétera. ¿Ya? Porque eso es lo que nos va a permitir es que cuando a nosotros, usted tengan su empresa, le lleven la documentación, ustedes sepan de qué le están hablando y no le estén hablando, ¿cierto? Ustedes no estén en las nubes y digan, oye, ¿de qué se trata esto? Porque independientemente que a lo mejor ustedes no van a llevar su contabilidad y se la van a pasar a un contador, pero que ustedes sepan leer los informes y que nadie, ¿cierto?, eh, se equivoque con ustedes o cometa algún ilícito con ustedes. Ya muchachos, que les vaya excelente en la prueba. La prueba ya quedó en plataforma, la clase la voy a subir en un ratito más, ya mientras que se descarga. Que estén bien, cuídense, nos vemos la siguiente. Igualmente, Gracias, profe. muchas gracias, que Gracias, esté muy profe. bien. Chao, Hasta chicas. luego, Chao, gracias. chao. Chao, hasta luego. Chao, chao.